unas que podrán realizarse, pero no, digamos, un Estado. Y bueno, y para terminar quería decir, Matías planteaba que los socialistas no peleamos solamente, ¿no? por tener las necesidades básicas satisfechas, sino más, por lograr, por ejemplo, tiempo de ocio, que es algo que está negado para las grandes mayorías en esta sociedad. Tampoco peleamos solamente por organismos más democráticos, aunque obviamente son necesarios y que son justos también. Pero peleamos por más que eso, peleamos por efectivamente liberarnos de la explotación del trabajo asalariado. Eso que, al contrario de lo que dicen, es algo que no queremos hacer, ¿no? Los lunes o el día que nos toque no queremos ir ahí, vamos obligados, consideramos que es algo que nos empobrece, que apenas aparte nos alcanza en general para sobrevivir, y que no tendría que ser así, porque la definición de trabajo en general es más bien toda la contraria, es el gasto de nervios, de músculos, de pensamiento y de esfuerzo físico en transformar un determinado material, con eso transformar nuestro entorno y transformarnos a nosotros mismos. O sea, algo que nos tendría que enriquecer, que es característico aparte de lo que somos, digamos, como seres humanos. Y en vez de enriquecernos, es algo que en esta sociedad nos aliena. Con eso es con lo que queremos terminar. Así que a eso es a lo que Marx y Engels le contraponían, una sociedad donde, bueno, sin explotación, sin clases, sin otro tipo de opresiones, y especialmente donde el trabajo sea esto, algo enriquecedor, donde, una frase famosa que dicen en el manifiesto, uno puede ser pescador a la mañana y teórico o poeta después de la cena o al anochecer, según las traducciones que andan dando vueltas. Como una forma de decir que podríamos ser todo lo que querramos y varias cosas de las que querramos, además, no una sola. Pero, y con esto sí termino, los socialistas no hacemos promesas, digamos, a futuro, de que en el futuro va a ser todo así, que va a estar todo mejor. De hecho, somos los que insistimos que si no hacemos algo no va a ser mejor nuestro futuro. Pero de lo que sí hacemos es basarnos en la experiencia de las tradiciones de las luchas de clases previas, de las revoluciones previas, porque Rodolfo Walsh tenía una frase muy buena, me parece muy aguda en este sentido, que era que decía que uno de los mejores y más efectivos artilugios de las clases dominantes era borrar la historia, ¿no? De esas luchas, para que cada vez tengamos que empezar de cero, ¿no? Y atrasar lo más posible esa resistencia. El negro probablemente va a tomar parte, digamos, de esa historia. Estoy apoyando tu parte. Pero digo, nosotros justamente por eso mismo, porque sabemos que eso es así, es que queremos recuperar y transmitir esas historias, esas lecciones, esas innovaciones que dieron y las aspiraciones que tuvieron generaciones previas de revolucionarios, porque lo que el marxismo sí intenta evaluar, no hace promesas a futuro, pero sí intenta evaluar es qué es lo que podríamos hacer distinto hoy para cambiar de raíz esta sociedad y señalar y destacar que eso tiene bases en el presente, no es un invento a futuro. Porque es cierto que existen todas estas calamidades del capitalismo de que venimos mencionando, pero también existe la rebeldía contra eso, la lucha contra las injusticias que eso produce, cuando se dirigen a nosotros o cuando se dirigen a otros, porque también existe la solidaridad, cosas de las que hablaban los compañeros cuando empezábamos esta charla, y existe eso que decía Matías, que esa poder que tiene la cooperación social y el trabajo social es expropiado por los capitalistas efectivamente, pero bueno, efectivamente nosotros podemos cooperar y cooperamos dentro de la fábrica y afuera, porque todos vivimos cooperativamente con otros, cuidamos de otros, nos inspiramos en otros, digamos, que esas son fuerzas que podemos, en vez de que sigan siendo expropiadas, que podemos recuperar. Así que el proyecto socialista en todo caso es una apuesta a destrabar este presente, a cambiarlo de raíz con nuestra participación y a confiar en que tenemos efectivamente las fuerzas para hacerlo. Bueno, muchas gracias.
ustedes acá, en nombre de mi camarada Leandro y Matías Mayero, con quienes encaramos la tarea de tratar de responder las preguntas que nos hacen a los socialistas desde 1847 más o menos. En esa época Federico Engels trató de responder esas preguntas, esa serie de preguntas en un trabajo que quedó trunco, que luego sirvió como base para que puedan escribir el manifiesto comunista junto a Carlos Marx. Es como una anécdota de que el trabajo que encaramos con los compañeros, no que pretendamos tener el nivel que tenía Federico Engels o Carlos Marx, sino de tratar de responder a las preguntas que nos hacen siempre. Para comenzar, yo quisiera retomar una de las preguntas que hacemos en el libro. Para los socialistas, ¿las revoluciones las hacen los partidos revolucionarios? Para responder a esta pregunta hay que tomar dos aspectos. Por un lado, tenemos que definir que las revoluciones no se sacan de la galera, ni pueden provocarse, sino que tenemos que definir que las revoluciones son grandes procesos históricos. Y no estamos hablando de cambio de gobierno, de crisis ministeriales, crisis del régimen, sino que de la explosión de la iniciativa y la puesta en acción de franjas masivas de la población. Las revoluciones las hacen las masas, no es casual, al decir esto, no es casual lo que decía Trotsky, de que la irrupción violenta de las masas en el gobierno de su propio destino. Esas son las revoluciones. Eso es la revolución. Por otro lado, la pregunta también nos lleva a señalar que dentro de esa irrupción violenta de las masas, el papel del partido revolucionario es clave para lograr el triunfo de una revolución socialista. No es cualquier partido, sino la presencia de un partido revolucionario. Los procesos revolucionarios no son pura espontaneidad. En esos procesos pueden haber sectores de vanguardia que están dispuestos a llevar a salir a pelear alianzas, puede haber alianzas y rupturas, lucha entre diferentes tendencias y partidos que quieren llevar los procesos revolucionarios para diferentes objetivos. Eso sin dejar de tener en cuenta que existe la burguesía con sus partidos reformistas, los sindicatos burocratizados que todos intentan que vuelva a lo que era antes, porque lo nuevo los asusta. Y que lo más probable es que intentan llevar detrás de alguna fracción de la burguesía. Las revoluciones están llenas de cambios bruscos y acelerados de la conciencia. La dominación y la explotación que se aceptaba hasta ese momento como algo natural, la ideología de la clase dominante que parecía universal, una verdad universal, puede en pocos días mostrar quiebres por lo que se cuela la fuerza de los oprimidos, que reconoce su fuerza conjunta, que desafían lo establecido, que comienzan a pensar otros futuros posibles, que registran quiénes son sus aliados y sus enemigos. Y es en los momentos decisivos del choque entre las clases cuando se plantea la necesidad de un partido revolucionario, capaz de definir una estrategia para vencer. Pero ese partido, compañeras, compañeros, no puede forjarse de la noche a la mañana, de un día para el otro. Aunque, como decía Trotsky, en esa definiendo esto, aunque entre ellos mediara la noche de la revolución, quería decir que aunque esté por estallar la revolución de la noche, el partido no se puede preparar esa noche, de la noche a la mañana, sino que tiene que ser parte de todo un proceso de preparación, de acumular estrategias de los triunfos y de las derrotas. Los socialistas creemos que un partido revolucionario necesita prepararse previamente, organizándose, agrupando fuerzas
y transformando la experiencia de la lucha de clase en teoría y en estrategia. Esa es la concepción que tenemos nosotros. Lo que decimos los socialistas es que así como la clase dominante tiene su Estado Mayor, sus estrategas, sus generales, sus científicos, sus ingenieros, todo, para ver cómo nos explotan, cómo llevan adelante sus planes de explotación para garantizar su ganancia. La clase obrera y la revolución socialista necesitan su propio Estado Mayor. Necesitamos nuestro propio Estado Mayor con un partido revolucionario que, ligándose cada vez más estrechamente a las masas obreras y proporcionándole tareas cada vez más importantes, puede sortear la trampa del régimen de lo que la burguesía trata de dividir y ganar la hegemonía sobre el conjunto de los oprimidos para avanzar en derrocar a la burguesía. Un partido revolucionario tiene que sacar también las lecciones de los principales acontecimientos y vibrar al calor de la lucha de clases a nivel internacional. Los revolucionarios sabemos que si bien las revoluciones comienzan en un determinado aspecto, en un espacio nacional, ningún partido puede limitarse a su frontera. La revolución debe extenderse a nivel internacional y la victoria definitiva de una nueva sociedad solo puede realizarse a nivel mundial. Un partido revolucionario no garantiza la victoria, pero creemos que es la única forma de abrir el paso a esa posibilidad. La revolución no se dará en una sola acción, en un solo hecho. Habrá avances y retrocesos. Surgirán sectores de vanguardia y de retaguardia. Frente a esta discusión, hay compañeros que nos dicen: ¿por qué hablan tanto ustedes de la clase obrera? Lo plantean como pregunta y a veces como cuestionamiento. Y nosotros tenemos que decir que la clase obrera es poderosa. Por eso la reivindicamos. Poderosa no solamente desde el número, sino del potencial que tiene, que lleva en sí. Los revolucionarios estamos convencidos de esto. Ernesto Mandel, un revolucionario belga reconocido internacionalmente, un par de años antes de morir, le hacen un reportaje y le preguntan si qué opinaba él de la posibilidad de que volviera a resurgir una experiencia como la del nazismo, o que volviera a surgir un nuevo Hitler. Mandel respondió que eso era imposible. Que eso era imposible porque los países, el imperialismo y los países imperialistas tenían que derrotar primero a 3 de las clases obreras más poderosas del mundo. Y entre ellas nombraba la clase obrera argentina. Si uno recorre la historia de la clase obrera argentina, tiene que darle la razón a Mandel, ya que la clase obrera argentina hizo gestas enormes. Si uno recorre la historia de la clase obrera argentina, tiene que reconocer que es una larga historia, que la clase trabajadora y el movimiento de masa como elementos determinantes en cada uno de los ciclos de la política argentina. El movimiento obrero ha protagonizado grandes combates desde el gobierno radical de Irigoyen. La huelga general de 1919 en la ciudad de Buenos Aires, conocida como la Semana Trágica. Los levantamientos de los peones rurales de la Patagonia en 1920 y 1922. La gran huelga de los trabajadores de la construcción de 96 días que desembocó en una huelga general con piquetes, barricadas y movilizaciones, entre muchas otras. Y el punto más alto que tuvo la historia de lucha de la clase obrera argentina fue en los años 70. Para ella la historia de la clase obrera tiene un significado similar. Si hacemos un parangón entre la historia de la clase obrera argentina, el proceso que se dio en los 70, con el 5 de la Revolución Rusa, que fue derrotado, pero fue un ensayo que hizo la clase obrera rusa, creemos que la clase obrera argentina le pasó algo similar en los 70.
¿Por qué decimos eso? Porque entre el 69 y el 72 el país estuvo atravesado por toda una serie de levantamientos y semi-insurrecciones conocidas como los Azos: Córdobazo, Mendozazo, Tucumanazo, Rosariazo, el Villazo, el Choconazo, el Rocazo, el Vigorazo. Esos procesos marcaron la irrupción violenta de importantes sectores del movimiento obrero, estudiantil y de masas en la escena política nacional para tomar en sus manos su propio destino. Si uno ve, por ejemplo, los documentales o alguna película sobre el Córdobazo, puede ver la unidad, cómo se nota la unidad obrera estudiantil, cómo peleaban juntos los obreros y los estudiantes, y cómo la gente de la ciudad, de los barrios donde se hacían los enfrentamientos, protegían a los que perseguía la policía para detenerlos, estaban en sus casas, o daban materiales para la quema de las barricadas que hacían los estudiantes y los obreros que estaban peleando en la calle. Estos procesos marcaron una irrupción violenta de importantes sectores del movimiento obrero, estudiantil y de masa en la escena política nacional, porque empezaban a tomar en sus manos su propio destino. Expresaban una profunda tendencia a la acción histórica independiente no controlada por el peronismo, bajo la influencia de las diferentes corrientes de la izquierda marxista. Por todos estos elementos, fue un periodo bisagra en la historia argentina y una oportunidad invaluable para la izquierda revolucionaria. Sin embargo, en estos años clave, primó una de las mayores confusiones estratégicas en la izquierda y no se aprovecharon para desarrollar organismos de autoorganización, de coordinación que en perspectiva pudiesen poner en pie un poder alternativo a la clase trabajadora frente al Estado burgués que pudiera haber abierto el camino a la revolución socialista. Habían tirado el gobierno hirieron de muerte a la dictadura de Onganía, estaba planteada la posibilidad que si hubiera existido un partido revolucionario, le hubiera dicho, bueno, derrotamos a la policía, logramos frenar al ejército, estamos con la posibilidad de tomar el poder en nuestra mano, allá metemos la casa de gobierno e impongamos un gobierno de los trabajadores y empecemos a decidir nosotros cuál es el destino que queremos que se lleve adelante. Pero esto fue desaprovechado porque no estaba preparada la izquierda estratégicamente para desarrollar una perspectiva como esta. Esto le permitió a la clase dominante ganar tiempo. Así el peronismo pudo recomponerse, trajeron de nuevo Perón a la Argentina. Todas las corrientes que eran peronistas o filoperonistas decían, Perón vuelve para hacer la Argentina socialista. Se llevaron una pequeña desilusión, porque lejos de volver a la Argentina para desarrollar un proceso revolucionario, volvió para desviar y frenar ese proceso revolucionario, porque estaba a la orden de defender los intereses del capital nacional y la negociación con el imperialismo. En realidad, Perón, lejos de venir a desarrollar un proceso de derrota de la dictadura militar, vino a imponer el pacto social y la Triple A. Pero el proceso siguió con muchas luchas importantes. En el 75 se desarrollaron las coordinadoras en la zona del Gran Buenos Aires. Las coordinadoras de Interfabriles que se reunían en fábricas de la región, por ejemplo acá en zona norte se reunían delegados, comisiones internas de toda la fábrica, más allá del gremio que pertenecía, y si se hacían las reuniones en las canchas de fútbol y se discutían qué medidas se llevaban adelante, que por lo general eran medidas que afectaban los despidos o el aumento de las fábricas de la zona. Se da la primera huelga general política contra un gobierno peronista.
para que tengan una idea del proceso que se estaba desarrollando. Desde la zona norte se llama la movilización el 3 de julio y marchan 10.000 obreros por la Panamericana, 10.000 obreros de todas las fábricas de la región que lograron ser detenidos en la Panamericana y General Paz por la Policía Federal, que no debe seguir avanzando. En La Plata se moviliza una columna de miles de trabajadores del astillero de Santiago, de propulsora siderúrgica, de los docentes que eran los 3 sectores que dirigían o estaban al frente de lo que era la coordinadora La Plata, Berizo y Ensenada, y junto a trabajadores de los distintos talleres textiles, metalúrgicos, pequeños sectores de la zona de Ensenada y Berizo, marcharon a la puerta de la CGT y hubo un enfrentamiento a tiros y una pelea en las calles durante todo el día, que terminó a las 6 de la tarde, más o menos, un enfrentamiento entre los obreros que habían marchado a repudiar y como parte de la convocatoria que se había hecho a movilizarse en ese entonces. Después de esto, la burocracia no tuvo más remedio que convocar una huelga general. No le quedaba otra. Como les decía, fue la primera huelga general política contra el gobierno peronista. Pero los trabajadores exigían la homologación de los convenios. Al grito de 14.250, un paro nacional, se movilizaban miles de obreros. Y exigían también la caída de López Rega. El tema es que con todo lo que se puso en juego en esa lucha fue la cuestión de quién tenía el poder político, y no había un partido revolucionario que planteara una perspectiva en ese sentido, que plantea un programa también para las clases medias que estaban siendo reventadas con los aumentos de sueldo, con la inflación. No había un sector que se llamase organizar la autodefensa, que buscara poner en pie organismos tipo consejos obreros como las coordinadoras, y no pueden decir que no se podía hacer porque, como dijo Ariel, lo mencionó, estaban los cordones industriales en Chile, que eran regiones enteras que se reunían los obreros a discutir, no existía la policía, no existían los intendentes, los gobernadores, discutían todos en esas reuniones que hacían de los cordones industriales, qué se iba a producir, qué se iba a exportar, qué es lo que se iba a quedar, hasta inclusive la seguridad. No andaban los milicos, la policía custodiando las calles, sino que eran grupos de obreros organizados en esos cordones industriales después de la discusión que hacían los trabajadores. En los 70, a pesar de esta situación, porque estuvo planteada la lucha que hacían las coordinadoras, estaba planteada pelear por tirar al gobierno de Isabel de Perón y conquistar el gobierno de los trabajadores, como planteé recién. Finalmente, al no suceder esto, la salida política de conjunto la terminó dando la burguesía, en términos contrarrevolucionarios, meses después en un golpe militar, en marzo del 76, que impuso la dictadura genocida. Tenemos que ser claros en plantear que en los 70 se perdió esa oportunidad de construir un partido de clase anticapitalista y socialista, y terminó con la derrota del movimiento de masa más importante de la historia argentina, con la imposición de una dictadura genocida y miles de desaparecidos. Hoy, frente a la agudización de las luchas que se vienen contra el plan de guerra de Milei, las grandes patronales de FMI, la izquierda no puede perder de nuevo esta oportunidad. Cuando digo la izquierda estamos hablando de nosotros, compañeros, porque no hay otro grupo que tenga la posibilidad de presentar una alternativa como la que no se pudo plantear en los 70 y dar una salida parecida a la que se planteaba en ese momento, porque es la única perspectiva
evitar que vuelvan a suceder situaciones peores como la dictadura genocida con más de 30.000 desaparecidos. Y estas discusiones son más necesarias más que nunca, porque los capitalistas están convirtiendo al mundo, como decía Trotsky, en una sucia expresión. Vemos cómo se desarrolla el militarismo en los países imperialistas, enfrentamientos militares que van cada vez más amplios, como el que se da en torno a la guerra de Ucrania, genocidios como el que se está llevando adelante el Estado de Israel en Palestina. El capitalismo está destruyendo el planeta, hundiendo cada vez más amplios sectores de la población mundial en la miseria. Hay 300 millones de personas que se mueren de hambre por día, mientras los capitalistas tiran sin darle ningún valor a esos 3.000 millones de dólares por día, con lo que podrían alimentar a esos 300 millones de personas que se mueren por día en el mundo. El capitalismo está destruyendo el planeta, hundiendo a porciones cada vez más amplias de la población mundial en la miseria. Pero también hay fenómenos importantes en la vereda de enfrente, que es cómo la juventud que se levanta en muchos países del mundo en solidaridad con el pueblo palestino, como los jóvenes que toman las universidades de los países imperialistas. De todas estas peleas somos partes con nuestros compañeros de los distintos grupos de las facciones trotskistas, la organización internacional de la que el PT se forma parte. Las batallas que damos a nivel nacional contra el plan de Milei están a las grandes patronales del feminismo inseparables del impulso y el desarrollo de un gran movimiento internacionalista y antiimperialista a nivel global. La lucha por la revolución socialista es nacional por su forma, pero internacional por su contenido. Por eso la construcción de un partido revolucionario en Argentina es parte de la lucha por la construcción de una organización internacional de la revolución socialista, porque esta es la única perspectiva revolucionaria realista frente al panorama que nos presenta el capitalismo actual. Yo iba a empezar, como le decía a Matías y a Adrián, que iba a empezar con un chiste, que cuando empieza la charla, iba a decir, levanten la mano los compañeros que son militantes del PT. Levanten, no tengan miedo. Bájenla. Los compañeros que recién están conociendo el partido, que quieren conocer la política, que quieren conocer más del partido para ver si se animan y empiezan a militar junto a nosotros, levanten la mano también con mucha valentía. Bueno, los que son militantes de ustedes no me hagan preguntas ni pidan la palabra. Nosotros queremos charlar con los compañeros que quieren conocer la política del partido, que recién están conociendo, que se están tratando de animar a militar. Y yo creo que la profesión de la militancia revolucionaria es una de las profesiones más hermosas que existen en el mundo, por lo menos para mí. Un día en el astillero bajaba yo del barco, era la hora de tomar mate, bajaba del barco, me iba a mi taller a tomar mate, y en el medio había un cañón de materiales, que siempre el compañero que estaba ahí, un compañero grande, siempre tomaba mate en la puerta. Iba pasando yo y me dice, negro, vení que te quiero hacer una pregunta. Sí, viejo, ¿qué pasa? Empezamos a tomar mate y me dice, ¿me puedes explicar una cosa? Sí, viejo, dale, ¿qué problema tenés?
¿Por qué cuando hay una huelga de los trabajadores petroleros en Salta, apareces vos? Hay una huelga en los mineros de Río Turbio, apareces vos. Hay una movilización de los docentes, de los jubilados en Capital, apareces vos. La verdad que me sorprendió a mí lo que me preguntaba el compañero, nunca me imaginé que me iba a preguntar eso. ¿Qué le digo? ¿Qué le contesto? ¿Y ahora qué hacen? Yo le dije, mirá, hay gente que elige la profesión de ser ingeniero y es una profesión. Gente que elige ser médico y es una profesión. Gente que elige ser mecánico y es una profesión. Hay jóvenes que estudian, eligen una carrera porque es la profesión que eligen. Y mi profesión es esta. Mi profesión es ser un obrero militante revolucionario que lleva adelante esa idea. Que lleva las ideas revolucionarias a donde está. Yo estoy diciendo a los jóvenes sobre todo que está mal la carrera, la profesión que eligieron. Tienen que desarrollarlo con todo porque de eso tienen que vivir, pero la profesión más hermosa es la de ser un militante revolucionario. Por eso yo les quiero hacer una propuesta a todos ustedes, a los militantes del partido, a los compañeros que nos están conociendo, que los que hicimos este libro, de qué hablamos cuando decimos socialismo, para discutir cuál es nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva no es solo luchar, sino para qué luchar, con qué objetivo, con qué estrategia, con qué programa. Queremos que esta charla y todas las que hagamos sirva para que cada uno de ustedes, en este caso la difusión del libro que sacamos, lo tomen en sus manos como una tarea para que sirva que cada vez puedan discutir con más personas para que el partido sume cada vez nuevos integrantes a la militancia y podamos construir ese partido revolucionario que faltó en los 70 y que es una gran necesidad de desarrollarlo con todo ahora. Muchas gracias, compañeros. Compañeros, compañeras, abrimos a un bloque de preguntas, lo que quieran, opiniones, quejas, de todo tipo. ¿Quién se anota? Bien ahí, eso es valentía, muy bien. Vamos haciendo la ronda y después contestamos todas juntas, ¿le parece? Sí.
repito la pregunta que hizo el compañero, porque como está el micrófono, tal vez no lo escucharon todos, que preguntó qué habíamos sentido cuando y mientras escribimos el libro, ¿no? Y cuando lo terminamos. Hola. Bien, camarada. Yo no voy a hacer una pregunta, sino voy a hacer una recordación. El camarada Monte, me acuerdo cuando entró en la casa, en la Bolsa de Comercio, al grito: acá están, estos son los que roban la nación, y lo tengo muy presente, lo quería recordar. Creo que es uno de los militantes más viejos del partido, perdón, mayor. Viejo no me siento todavía, pasé los 90. Y el compañero recordó cosas muy interesantes sobre el cordobazo, el rosariazo, el mendozazo. Me refrescó un poco la memoria. A mí me parece, desde mi punto de vista, que en aquel momento lo que faltó fue un partido revolucionario, marxista-leninista de combate, que la clase obrera no lo tenía y no lo tuvo. Lo estamos tratando de construir, ese partido que es el que está haciendo tanta falta. Me quiero referir a los jóvenes acá, recordarle algo. En los últimos 70 años, yo recién tengo 91, no digan nada, el país fue gobernado por conservadores, radicales, peronistas, macristas y kirchneristas. Del 4% pasamos al 40%, compañeros de hambrientos que tenemos en el país. Yo creo que me quiero referir a ustedes, los más jóvenes, para que entiendan. Es decir, todos esos partidos han fracasado. Por eso que nosotros, con justa razón, la clase obrera puede plantear un partido dirigido por nosotros los trabajadores, que somos los que movemos el país en todo. El país se mueve a través de las fuerzas obreras. Entonces, por eso, aparte de eso, saludar de vuelta al compañero Monte, porque hace tiempo que no lo veo, pero sé que se encuentra bien. Adelante, camarada, y a la formación, los llamo a la formación de ese partido que está siendo tan necesario en estos momentos ante un elemento de la burguesía parasitaria y traidora que, digamos, que ha empobrecido el país. No, la plata se va yendo a través de los puertos privados, a través de los bancos, y no porque la clase obrera lo gaste, lo están gastando ellos. Compañero, adelante. Hola, ahí está. Bueno, acá un camarada que también está empezando a dar discusiones con el partido, ex militante de otra organización, pero que entiende la necesidad de la construcción de partidos revolucionarios, para lo que lo organizamos todos los días, para lo que pensamos, y que cada vez creo que somos más, que el capitalismo no es lo único que queda y que tenemos que adaptarnos, como lo decía vos, creo que al comienzo, que es un poco lo que nos quiere vender todos los días. La idea de que, bueno, otra cosa no hay. Creo, no me acuerdo si era Marfillo o quién es que planteaba esta idea de que es más difícil pensar el fin del capitalismo que el fin del mundo. Como que es más probable que cada persona piense que el mundo se va a ir a la mierda sin más, pero el capitalismo no. O sea, es complejo, pero a la vez vivimos la explotación día a día, vemos la mierda día a día, vemos la mierda en la que están intentando querer convertir el mundo, y estos espacios de discusión, de reflexión y de debate, más allá de las luchas y de todo que son tan importantes, pero estos momentos en donde también disputamos ideologías, así como el gobierno está planteando la batalla cultural y toda esa mierda que quieren imponer, de que el marxismo cultural y toda esa mierda, también estamos nosotros, están estos espacios, y hay muchas personas que le están queriendo encontrar la vuelta a toda esta mierda, porque llega un punto que ya no convence todo esto.
Entonces, primero, como siempre, agradecer estos momentos, aparte de un lugar tan particular y tan especial como es Madigraf. Y después, sin querer, o sea, si pueden empezar a desarrollar un poco, en base a lo que contaban de la experiencia de los soviets y los consejos y demás, cómo ven y cómo se plantean el tema de las asambleas, que es una experiencia del 2001 tan importante y tan rica, y que ahora está empezando otra vez. O sea, fue algo increíble, porque gana Milei y ya se empieza la gente a organizar, empezaron a encontrarse con cacerolazos y demás. Sé que el PT se impulsa a las asambleas y que está dando discusiones en las asambleas, pero bueno, poder empezar a profundizar un poquito más de cómo se ve esto, hacia dónde podemos llegar con las asambleas, desde qué lugar se puede llegar puede haber algún paralelo o alguna idea parecida a los consejos, a la idea del soviet. ¿Podremos llegar desde las asambleas hacia ese lugar, o capaz es otro tipo de organismos, son muy diferentes los consejos, los soviets, a lo que estamos empezando a tener la experiencia con respecto a las asambleas populares que están surgiendo? Así que nada, por ahí. Gracias. ¿Alguno más? Bueno, voy contestando alguna. Está prendido. Voy contestando alguna para ver si mientras se anima. ¿Qué pensábamos cuando lo estábamos elaborando? Yo creo que lo más difícil fue encontrar las preguntas, porque había tantas cosas para poner, digamos, y por dónde las ordeno. Y por suerte no, pero lo bueno, digamos, de todas las borradas que se dicen todo el día de socialismo últimamente es que te da un montón de cosas para contestar. Así que una de las, porque uno dice, bueno, empiezo por lo internacional, después por lo nacional, sigo por acá, por otra organización. Más bien lo que fuimos buscando fue los prejuicios que hay extendidos. Ordenamos un poco eso. Las preguntas, si se fijan, son todas medias prejuiciosas, ¿no? Son un poco las cosas malas que dicen para contestar. Así que bueno, ya que adelantar todo el socialismo y tan mal, bueno, esto es lo que nosotros pensamos de eso. Ya que nos preguntan, se sabe cómo nos ponemos. Bueno, eso fue, digamos, un poco como ordenarlo, porque había cosas que decir. Y al terminarlo alivio. O sea, bueno, listo, terminamos. Pues también es difícil de cerrar. Las preguntas pueden seguir, probablemente, bueno, quizás, ojalá surjan más, digamos, aparte de esa. Tuvimos que elegir, cortar, sacar, pegar, porque bueno, si no se iba a hacer mucho caso y tampoco iba a servir. Pero la idea es que para que provoque más preguntas, en todo caso, y debate. Y después, por lo que planteabas de las asambleas, si eso puede llegar a algún paralelo, bueno, ojalá, si es por deseo, ojalá. Dependerá más bien de la lucha de clases, y no es algo que se da tampoco de un día para el otro, pero sí lo que está en juego siempre en esas instancias, más allá de a qué nivel juegue, es la capacidad de autoorganización que las masas se puedan dar, y sobre todo la confianza que puedan lograr en que efectivamente eso tiene poder. Porque uno de los mejores artilugios es justamente que, bueno, esto que mencionaba, de que los que saben son nosotros y nosotros no, o que tenemos poco poder frente a los otros, y en realidad no es necesariamente así. De hecho, en realidad, en general, son las mayorías versus las minorías, pero lo que existe es evidentemente una ideología que está naturalizada, de que no tenemos fuerza social, digamos, para hacerlo. Y es justamente en las instancias de autoorganización donde uno puede empezar a darse cuenta, discutiendo con otros, de cuál es esa fuerza. Obviamente en las instancias de lucha, ¿no? Partimos de que haya una lucha de por medio, y eso ya es una primera demostración de fuerzas, pero muchas veces es, bueno, de fuerzas para parar esto, es defensiva, hasta acá no llegás, no pasa. Pero cómo pensar algo ofensivo a partir de eso, o sea, cómo pensar que haya una alternativa, depende del debate, digamos, común, del intercambio común, y de encontrar ahí que esas fuerzas existen. Entonces sí, en todas las instancias, por más chico o más grande que sea, digamos, la lucha, esto de pelear por distintas formas de autoorganización,
en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero, o en este caso en procesos más amplios como pueden ser de las asambleas, o como fue en el 2001, yo participé, era bastante más joven de varias de esas. Siempre es una política porque efectivamente es uno de los mecanismos que más funcionan. Convencerte de que no tenés determinado poder social. Y existe y está. Y las formas de autoorganización son justamente las que permiten que eso se exprese, digamos. Que eso se exprese y que también permitan pelear contra todos los aparatos que están por arriba de eso, que sabemos que están ahí para evitar que se expresen, como por ejemplo los sindicatos estatizados que tenemos, ¿no? Que también en las luchas muchas veces eso se rompe, pero bueno, después más o menos vuelve a la normalidad. Si los sindicatos tuvieran esta base de autoorganización, probablemente no harían las entregadas que pueden hacer los burócratas sindicales. En ese caso, lo mismo en el movimiento estudiantil, lo mismo en cualquier otra forma de movimiento. Así que sí, siempre es la autoorganización parte, digamos, de nuestra estrategia, más allá de los distintos niveles en los que se pueda dar y en qué momento estemos ahora, que esta lucha, digamos, que empieza, seguramente va a tener su momento, ¿no? De mayor... Una cosa que pusimos en el folleto, que por ahí es que capaz no estaban tan equivocados los ultraderechistas en esto de hablar tanto del socialismo. No por lo que dicen, que son todas pavadas, y porque efectivamente no es una amenaza que ya está, digamos, en el sentido de que hay sectores de masas organizados dispuestos a terminar con el sistema. Ojalá, pero todavía no los hay. Pero que quizás en su instinto de clase no estaban tan equivocados, porque la conciencia, digamos, no avanza pasito a pasito y tenemos que contar 20 años más para que eso cambie, sino que más bien se da con giros bruscos, ¿no? Bueno, los que vivieron en el 2001 o los que vivieron por ahí ahora vieron esos giros bruscos rápidamente. Entonces, quizás no se equivocan en eso, en que es verdad, eso da, la situación como está, da fenómenos de ultraderechas como el que tenemos acá de Milei, pero también viene dando revueltas con distintos gobiernos, movimientos anticapitalistas, y no está dicho que eso va a pasar pasito a pasito y sin cambios bruscos de por medio. Así que quizás algo de eso huelen, y por eso tanto ataque al socialismo, que uno dice, ¿por qué te agarras, digamos, por el socialismo que supuestamente está enterrado desde el muro de Berlín y no sé qué? Bueno, parece que no. Así que bueno, no sé si con eso te contesto, pero ahora no sé, alguna pregunta más. Está abierto el micrófono. Quería hacerle una pregunta al compañero José. Con todo el largo trayecto de lucha que tenés, toda la historia que recorriste, te quería preguntar qué mensaje le darías a los jóvenes que recién estamos conociendo todo este mundo capitalista y que nos estamos empezando a organizar por una causa socialista. ¿Qué nos dirías? Eso. Creo que en parte de mi intervención yo lo planteé. Yo voy a hacer ahora otro chiste que hago siempre cuando empiezan las charlas. Así que ustedes, todos los compañeros nuevos que están conociendo al partido vienen y dicen, el negro este nos viene a convencer para militar en el PTS. Y yo le digo que no. Yo lo que quiero es que ustedes me convenzan por qué no están militando en el PTS. Porque hay una realidad. Si las tareas que tiene planteada la clase trabajadora para llevar adelante un cambio radical, es decir, un proceso revolucionario que culmine con la revolución socialista, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, si no es tomada en sus propias manos por los sectores juveniles, se hace mucho más difícil, se hace mucho más lento. Por eso yo hablé de las profesiones.
sobre todo los estudiantes, pueden elegir la profesión que quieran para su como medio de vida, pero la mejor profesión que pueden elegir es ser militantes revolucionarios para difundir las ideas de la revolución y la necesidad de la construcción del partido, porque si no iremos nuevamente a fracaso, peor, con consecuencias peores para la clase obrera y para el conjunto de la población que la que sufrimos con la dictadura genocida en el 76, con miles de desaparecidos y con la destrucción de la economía y del nivel de vida de la clase trabajadora de conjunto. Y a veces, aunque algunos sectores lo vean en forma... el astillero, ¿por qué pudo resistir en los 90 solo? Que era el único sector que enfrentaba las privatizaciones y logró evitar que se privatizaran. Porque nosotros éramos un grupo pequeño que recién había roto con el MAS en los años 90, 80, 90. Éramos 8 militantes en el astillero, 4 quedaron en el MAS y 4 nos fuimos al PTS. En las asambleas, en ese entonces en el astillero éramos 2.700. Nosotros éramos 4, teníamos un compañero de contacto. Éramos 5. En épocas de que primaba el papel de la burocracia, que mantenía la fábrica sin necesidad de pelear y todo eso, las asambleas terminaban. Las propuestas que hacía la burocracia, 2.996 votos a favor. Las propuestas que hacíamos desde la Marrón, 4 votos, porque el compañero que era en contacto no se animaba a votar porque tenía miedo que lo putee la burocracia. Cuando la situación cambiaba y los obreros veían realmente el peligro de que se venía la privatización y quedaban en la calle, tomaban sin ningún problema el programa y las medidas que nosotros, durante el tiempo que nos votaban en contra, machacábamos que era el camino que había que seguir. Y el camino que hay que seguir es ese, es saber quedarse solo en momentos difíciles, porque cuando estallan, como dije en parte de mi intervención, los procesos revolucionarios estallan, son procesos que no se programan, no hay un programa que dice el lunes a las 7 de la mañana estalla el proceso revolucionario y los salen de la galera. No, son procesos que se van desarrollando en la cabeza de los obreros y llega un momento que los obreros toman esa decisión y la llevan adelante. Por eso el astillero se vio rodeado de todas las zonas de La Plata, Berizo y Ensenada, porque teníamos nosotros esa política que logramos poner la burocracia en los momentos que la base giraba a la izquierda, y íbamos a las facultades y los estudiantes se sumaban a las movilizaciones, a las reuniones que hacíamos nosotros. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de tomar en sus manos la segunda profesión que pueden tomar, es la de transformarse en militantes o jóvenes revolucionarios que difundan las ideas revolucionarias del marxismo revolucionario como una necesidad imperiosa, porque es socialismo o barbarie, no hay otra perspectiva, no hay posibilidad de que se pueda cambiar, que lo cambiemos mi ley en una elección y entonces va a cambiar todo va a seguir siendo cada vez peor para el conjunto de la población. Entonces, no hay otro desafío más apasionante que tienen los jóvenes, que es transformarse en militantes revolucionarios y ayudarnos a construir el PTS a los obreros, los pocos obreros de los 70 que quedamos, somos 4 en el partido, que mientras podamos, pues vamos a seguir transmitiendo nuestra experiencia y las ideas, fundamentalmente más que nuestra experiencia, no por un autoelogio de la actividad nuestra, sino porque nosotros nos mantuvimos difundiendo y defendiendo las ideas del marxismo revolucionario. Eso fue lo que nos dio fuerza. En los peores momentos donde la burocracia arrasaba en el astillero, nosotros nos manteníamos en esa situación.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más o algún comentario para hacer. Ahí. ¿Se escucha? Mi pregunta es, yo participé de marcha del PTS y lo que me generaba duda es como que militantes del partido cuando exigimos a centrales sindicales, o sea, realizamos un cántico, o sea, asambleas o estudiantes enseñan cómo luchar a la CGT, a la CTA, y mi pregunta era ¿por qué, o sea, nosotros como que exigimos la demanda de otra fuerza cuando nosotros somos un partido de trabajadores? O sea, ¿por qué exigimos? No sé, como que veo que entre nosotros todavía no está consolidada la fuerza. No sé, me generaba esa duda. Porque, bueno, no sé si hay alguna más, si no comentamos por la pregunta del compañero. No sé si... Partiendo de lo que dice el compañero, como que no hay una fuerza sólida, ¿no? Y digamos las fuerzas que deberían acompañar o estar, por ejemplo en la marcha, se fueron 10 minutos antes y esa fuerza desapareció. ¿Cómo vamos a ir contra esos? Los que deberían estar representándonos, es una pregunta media como de simple alzadora, ¿no? Pero es como que somos, bueno, serán estudiantes todos, que quedan totalmente desplazados de una fuerza cuando 10 minutos antes de que se pudra todo se van los mayores representantes. Quedaron un grupo que fue perseguido. Y entonces, ¿en qué quedan nosotros? Nosotros, los que vamos, ¿a dónde está la fuerza? La fuerza que habla el compañero, ¿dónde está la fuerza de contención? En eso es lo que capaz que, ¿cómo me voy a arriesgar con esto? Obvio, se supone que es luchar, pero sí, es como que estamos medio desprotegidos ante las situaciones que pasan, y bueno, supongo que obviamente vienen de ahí, ustedes lo saben más que nada, pero los que nos tendrían que ayudar o los que tendrían que marcar una cosa, a los 10 minutos antes se borran. Eso no sé si está... No sé si hay alguna más. No, me parece que es importante el debate que plantean ambos. Hay que tener en cuenta que justamente nosotros es por este problema, digamos, que nosotros necesitamos fortalecer una fuerza política anticapitalista y socialista que justamente avance en dar la pelea en las organizaciones sindicales contra el dominio de la burocracia, que las quieren subordinar a los gobiernos, al Estado, etcétera, ¿no? Desarrollar también todas las formas de autoorganización, y ahí también retomo lo que decía el compañero sobre las asambleas, etcétera. Es decir, la idea, por tu pregunta del problema de la exigencia, la CGT, etcétera, es porque, digamos, la clase trabajadora tiene la necesidad y el derecho a pelear unificada contra los ataques del gobierno y las patronales, es decir, que van contra ella, digamos, ¿no? Lo que busca hacer
la burocracia es dividir a los diferentes sectores para que esa fuerza de la clase trabajadora no se exprese, ¿no? Entonces, nosotros en la lucha planteamos que es necesario la más amplia unidad de la clase trabajadora para dar esa pelea. Eso, a su vez, se combina con esta cuestión de que nosotros sabemos que la burocracia sindical peronista, etcétera, digamos, no tiene otro proyecto político, digamos. Y nosotros no solo necesitamos luchar, necesitamos plantear un proyecto político alternativo que plantee una salida al plan de Milei y a la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y por eso tenemos que fortalecer la construcción de un partido revolucionario. Es decir, unidad en presentar un frente común contra la burguesía en la lucha en las calles, etcétera, contra los ataques a las libertades democráticas también, pero a su vez la necesidad de construir un partido y lo que había un lema que decía que se usaba en el marxismo, ¿no?, desde hace mucho, que era golpear juntos, marchar separados. Es decir, nosotros queremos golpear juntos, pero marchamos separados porque nosotros estamos justamente por derrotar el plan de Milei hasta el final y plantear una alternativa de un gobierno de los trabajadores. Es decir, entonces golpear juntos, marchar separados es el planteo que hacemos nosotros, y toda esa fuerza que nosotros podemos articular tanto en las oposiciones en los sindicatos, con las asambleas barriales, con el partido, etcétera. Toda esa fuerza es justamente la que puede imponer esa unidad obviamente que la burocracia no quiere, porque esa unidad es muy poderosa esa unidad. Por eso la burocracia no quiere que se exprese. No es casualidad que no hayan convocado un paro cuando fue la jornada sobre la ley base, no es casualidad que se hayan ido antes. Es decir, porque cuando se expresa eso, fíjense que en el 2017, en diciembre del 2017, hubo una pequeñita muestra de esa golpear juntos, una pequeñita muestra donde participaron algunos sectores de los sindicatos, participó la izquierda, participaron algunos movimientos sociales. Y Macri, después de eso, no sé si se deben acordar, ¿no?, la jornada de diciembre de 2017, que hasta el día de hoy dice Bullrich, ¿no?, que me atacaron, no sé qué. Bueno, después de esa jornada, Macri tenía un plan de reformas estructurales, tipo Milei, el que tiene ahora, y se lo tuvo que guardar. Es decir, fue poquito. Incluso al no haber paro, tampoco pudo ser lo suficientemente masiva esa jornada. Pero con ese poquito, Macri tuvo que recular. Es decir, imagínense lo que sería si se logra plantear una huelga general con movilizaciones, con unidad de los movimientos desocupados, de los precarios, de los sindicatos, de la izquierda, paralizando el país, poniendo en pie una gran movilización también. ¿Cuánto podría aguantar el plan Milei si pasa eso? Es decir, ¿cuánto tiempo podría resistir a eso? Bueno, por eso hay tantos obstáculos, hay tantos obstáculos porque el resultado de si esos obstáculos se vencen es muy poderoso, digamos, ¿no? Para ver el otro lado, digamos, ¿por qué hay tanta resistencia? Hay tanta resistencia porque si pasa eso, ustedes piensen que Milei no tiene fuerza para movilizar en la calle más allá de la policía, que son las fuerzas del Estado, no tienen partido, es débil en el Parlamento, no tiene gobernadores, tiene hasta funcionario de masa porque no completa lo suyo, etcétera. Es decir, ¿quién sostiene a Milei? Es decir, no solo el macrismo, el radicalismo, etcétera. También la pasividad de la burocracia y todo es fundamental.
para que Milei y el papel, y también el papel del peronismo, que no se limita a 3 senadores que votan a favor de la ley de darle superpoderes a Milei. No es solo eso, es todo un entramado político, es decir, donde Milei hace equilibrio, que es un equilibrio frágil. Ese equilibrio es frágil, se puede romper en cualquier momento. Es decir, tengan en cuenta que 2 días antes de la votación de la ley base, el gobierno chino le prorrogó el swap, que es un crédito, digamos, que tenía que devolver la Argentina, y si no se lo prorrogaba, la Argentina caía en default y se iba al demonio el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, estuvo ahí. Es decir, estuvo ahí en el Senado también, de ganar o perder la votación. Es decir, es un equilibrio delicado. Entonces, hay tantos reparos porque no se lo quiere romper, porque se sabe que si eso se rompe, se puede desarrollar una movilización revolucionaria que, obviamente, la gran lección que sacaron del 2001, el radicalismo, el peronismo, todos los partidos tradicionales, es que hay que tener mucho cuidado. No te digo de los 70, porque eso puede decir, bueno, ya pasó muchos años. No, del 2001 hay que tener mucho cuidado cuando las masas entran irrumpen violentamente, como decía Trotsky, en el gobierno de su propio destino. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y tienen mucho cuidado con eso. Y por eso hay tantos obstáculos. Pero es porque lo que viene atrás es poderoso, y bueno, obviamente nosotros jugamos para que ese equilibrio se rompa. Es decir, para que ese equilibrio se rompa, para construir una fuerza suficiente para que la burocracia, si dice que no se moviliza, tenga que pagar un costo enorme. Y ya pagó un costo ahora. Hay muchos sectores que dicen, estos se fueron. ¿Cómo que se fueron? Acá el único sector que está peleando en serio es la izquierda, digamos, ¿no? Y bueno, eso nosotros tenemos que cobrarlo, en el sentido de decir, bueno, sí, es cierto, pero necesitamos ser más fuertes, necesitamos una izquierda más fuerte. Eso que vos decís es cierto, pero necesitamos una izquierda más fuerte para justamente poder llevar la pelea hasta el final, ¿no? Y bueno, un poco se juega todo ahí, ¿no? Es una lucha política que cada uno tenemos en nuestras manos una parte de esa pelea política en nuestros lugares de trabajo, de estudio, etc. Creo que la burocracia es la principal lección que sacó. Creo que la burocracia sindical, la principal lección que sacó en estos días fue haber convocado a movilizar en la jornada universitaria, que terminó siendo una derrota para el gobierno, con cientos de, no digo miles y miles, sino cientos de trabajadores movilizados por la propia burocracia. Si lo volvían a hacer frente a la votación en el Congreso, iba a pasar lo mismo que la movilización universitaria. Sacan las conclusiones también de lo que pueden hacer y no pueden hacer. Entonces, ¿cómo iban a convocar a movilizar a los gordos que te pegan, los mandan a pegarte cuando están en el sindicato y le hacen asambleas en contra? Salieron como perritos mimosos. Cuando la gendarmería les dijo que no podían avanzar, se dieron vuelta y se fueron a su casa. Y por eso fracasó, pudieron avanzar en la votación de la ley el gobierno. Porque sacan las conclusiones también ellos de lo que pasa. Bueno, compañeros, si no hay más preguntas o algún compañero quiere intervenir, le agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes. Los invitamos a que tomen en sus manos el folleto y el libro y puedan discutirlo cada vez con más personas, para que la próxima charla que hagamos acá en el norte, en vez de 200, seamos 500, 700, 800, 1000, que esté lleno de jóvenes, de mujeres, de trabajadores, con una señal de que estamos avanzando en el camino correcto. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches.